Bueno, muy buenas noches. Buenas noches. Carlos, se está proyectando un video de un auto muy especial, muy particular, que había quedado pendiente hace mucho tiempo en nuestro último programa que hicimos con Pescar. Había quedado la deuda de un automóvil muy particular. Efectivamente. En ese momento no lo habías recibido, se está viendo. ¿Y por qué particular? Porque era una tracción totalmente distinto hasta lo que ahora se conocía, o hasta el año 26, 27 se conocía. Se conocía y se dejó también de conocer. Y se dejó de conocer. Pero era muy particular por el tipo de propulsión que tenía. Y muy particular porque Opel, que es una marca que ya venía con muchos años de antigüedad, que había empezado haciendo bicicletas y máquinas de coser y después empezó a fabricar autos, y llegó a ser la firma alemana más importante en la producción de automotores, con el 37% de los autos que se vendían en Alemania. O sea que era muy importante, fue y hoy lo sigue siendo, a pesar de que ha cambiado de propietarios. Han cambiado de propietario, hoy pertenece a la General Motors, exactamente, a la división Chevrolet. Exactamente. Pero sobre eso hay una cosa muy particular que después a lo mejor, si tenemos tiempo, lo vamos a mencionar. Este auto en sí, ¿por qué es particular? Porque es un auto que no se ha fabricado en serie, pero viene desarrollado o desarrollando von Opel con una persona que estaba digamos, al tope de lo que era la pirotecnia, lo que era el manejo de pólvora, lo que era explosivo, lo que eran bombas y demás. Entonces juntan las dos ideas que Opel tenía y eran muy avanzadas para la época, porque ya ellos pensaban en algún momento que el hombre podría hacer algún viaje extraterrestre y llegar a Marte, decía. Bueno, lógicamente fue, en aquellos años era una ciencia ficción, una utopía de que el hombre pudiera llegar, despegarse de la corteza de la Tierra y llegar a otro planeta del sistema planetario nuestro. Pero lo pensaban con este sistema, lo pensaban con este tipo de propulsión. Porque también Julio Verne, si vamos a hacer historia, una persona, un autor que escribió muchas novelas, de las cuales casi todas, falta una, se cumplieron: El viaje a la luna, 70.000 leguas en viaje submarino, en este momento no me acuerdo de más, narró un viaje a la luna. En este preciso momento que nosotros estamos hablando acá de este auto, hay en el planeta Marte un vehículo que se llama Curiosity, que es una plataforma montada con una serie de adelantamientos técnicos que nos está mandando, y digo nos está mandando porque lo está mandando a la Tierra, con información de los componentes de la capa terrestre, por así decirlo, o mal dicho, Tierra, en este caso sería de la parte corteza marciana, bien digo marciana, porque está en Marte, la atmósfera, los componentes minerales que tiene, pero ¿cómo se traslada esa maquinaria, por así decirlo, en una forma rudimentaria? Por medio de lo que hoy es cohetería. Está bien, se le dan otros nombres, naves, nódulos, pero el impulso inicial para despegar de nuestra atmósfera y luego salir a la estratosfera, donde carece de oxígeno, llevan su propio oxígeno como combustible. El mérito que para mí posee este auto, que pronto, muy pronto, Juan Carlos, va a cumplir 100 años. Sí. Y hace 100 años ya la mente humana estaba pensando en usar ese tipo de energía. Sí. Está bien, los elementos de combustión fueron otros, pero fueron desarrollos de esa iniciativa, lo que hoy se utiliza. Por lo tanto, repito, no hay nada nuevo bajo el sol. Lo que sucede es que la tecnología, el avance de la inteligencia humana fue perfeccionando a tal punto de que, lógicamente, este auto fue una rareza, y hoy es muy normal leer en un diario que despega una nave de tal o cual parte para instalar un satélite de comunicaciones en órbita. El transbordador, por ejemplo, que ha hecho tantos viajes. Voy a agregar algo. Esta idea fue de Rubén Luján. Sí. La escala es mía.
Pero en tu palabra vamos a escuchar la historia, que es muy, pero muy especial, no solamente la historia de este coche, sino en general la historia de lo que es Opel, fue y es en la actualidad. Y es en la actualidad. Realmente, bueno, una fábrica más que importante, que en este momento está cambiando, si no cambió ya de propietario, ya no es más de Opel. Pero volviendo a esto, Opel era una persona muy capaz, muy inteligente, no solo para los negocios, sino para el desarrollo de estas cosas, futurista, y este auto que estamos viendo acá, que es ya con una línea aerodinámica de avanzada para el año 28, que es este modelo, había probado con otro vehículo de características, o sea, con los mismos intentos, pero con la forma de una tradicional baquet de la época. Sí, entonces, ese fue un fracaso porque llegaron nada más que a 75 kilómetros. Y la proposición de Opel era superar la barrera de los 200 kilómetros en el año 38, o batir un récord de velocidad. Perdóname, Juan Carlos, ya en aquellos años se viajaba a 200 kilómetros por hora. Benz, Daimler, y otras marcas más que no recuerdo en este momento, viajaban a más de 200 kilómetros por hora, pero a los entendidos le tengo que decir que viajaban con motores de más de 20 litros de cilindrada. No con este tipo de propulsión. No con este tipo de Por eso es que este hombre, con este tipo de propulsión, quería batir su récord y de hecho lo batió. Absoluto, con muy poco peso y sin motor. Claro. No hablemos de la propulsión. Exacto. No tenía motor. Benz en aquellos mismos años estaba arriba de los 200, 210, 204, 206 kilómetros por hora, pero con un motor de 21 litros de cilindrada. Claro, y fíjate vos que dos fábricas alemanas que desarrollaron y fueron creadoras de muchísimas cosas, inventoras de muchísimas cosas que se aplican en el automovilismo. En este caso Opel no se quedaba atrás en cuanto a pensamiento y en cuanto a posibilidades, incluso la capacidad de trabajo y la formalidad que tenían cuando fueron americanos a ver la fábrica, quedaron asombrados por no se pensaba en encontrar una fábrica tan prolija y tan bien armada como era la de Opel. Señor. Entonces, este auto, volviendo al tema, está hecho sobre un chasis de un Opel 10/40, que era de 40 cb, del año 27-28. Utilizaron la base, utilizaron el chasis, sobre eso carrozaron, y ya con esta forma aerodinámica, ya terminando tipo bala, y le pusieron estos dos alerones, estas dos alas, estos dos spoilers, como le quieran llamar, como para que, si lograba su cometido de lograr una velocidad importante, no tomara vuelo, quede bien asentado al piso para ver qué pasaba. Lo manejó Opel, el mismo iniciador del programa, del proyecto, lo manejó él. Era muy buen piloto, era corredor, e incluso cuando sale a batir o a intentar batir este récord, tuvo un pequeño inconveniente que dicen que gracias a su habilidad conductiva logró que no termine en una tragedia. ¿Por qué? Porque hizo algún movimiento raro debido a la tremenda fuerza que impulsaban estos cohetes que tenían en la parte posterior. No olvidemos que estaba cargado con 120 kilos de pólvora y tenía 24 cohetes en serie que iban abriéndose o explotando a medida que él aceleraba. Lo hacían en serie y lo hacían de 2 en 2. Un circuito electrónico donde de a 2 a 2 iban explotando hasta llegar a una fuerza de 6.000 kilos de empuje. Tremenda. Cuando tuvo la suerte de bajar, de batir el récord, fue de 238 kilómetros con una propulsión que no se usaba y con un autito que vemos con las ruedas muy finitas y este sistema de aletas o alerones que lo trataba de apretar al piso, se dieron cuenta que estaban mal ubicados, no mal ubicados, sino que el ángulo, el declive, tendría que haber sido distinto. Yo no sé si eso le hubiese dado algún kilómetro más o algún kilómetro menos, pero sí hubiese evitado ese susto que von Opel se pegó cuando empezó a circular. La aceleración que tenía cuando bajó era asombroso. Dice que de repente se le empezaba a desaparecer todo lo que había al costado y bueno, obviamente que eso fue una aceleración tremenda para llegar a los 238 kilómetros que quedó establecido como récord para un automóvil con este tipo de propulsión. Había hecho
un llamado al periodismo. Habían convocado 3.000 personas en ese lugar donde se hicieron, que fue en una pista a 8 kilómetros de Berlín. Y todos, bueno, estaban muy atentos porque se había promocionado de alguna manera todo esto que estaba haciendo, llenó de público, se dio el gusto de batir el récord, y eso le sirvió para que económicamente las tratativas estaban con General Motors, le sirvió para que sus acciones aumenten, y vendió la marca Opel a General Motors en $33 millones en aquel momento, año 1928-1929. O sea que es una historia muy amplia, no la podemos resumir mucho más. ¿Por qué? Por el inicio, por la extensión que tuvo, de tantos años, por la habilidad, por las ideas que tenía Opel, que compartió con el señor que estaba en la parte de cohetería, con el desarrollo de esto, que fue uno de los primeros autores de esta parte aerodinámica en tratar esto, que después este sistema lo probaron en aviones. Y el primer vuelo fue, no un fracaso, fue muy cortito porque obviamente la propulsión no daba para más. Pero también de ahí podemos decir que de este sistema surgieron los aviones a reacción. O sea que esto no anda en la calle. En principio dije, cada acción produce una reacción. O sea, este coche producía una acción y la reacción era el avance, el avión lo mismo. O sea que muchas de las cosas que hoy podemos disfrutar para recorrer grandes distancias en aviones y demás, se la debemos tal vez agradecer a don von Opel, que con sus ideas y sus capacidades desarrolló esto, y de aquí en más todo lo que hoy podemos disfrutar. Resumiendo, esta es una de las rarezas que contiene también mi colección, y siempre cumpliendo con la palabra prometida hace mucho tiempo de presentar coches de que difícilmente se vean en la calle, y en este caso difícilmente se vean únicamente en un museo de la firma Opel. Y nos despedimos viendo el video, un video que es muy interesante, donde se comprueba qué es lo que pasaba, cómo reaccionaba este Opel, y cumpliendo también con los 500 programas de Pacecar. Sí, señor.